Vamos a abrir lo que es Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa de oración nuevamente. Te pedimos, Señor, que tu paz y bendición sea con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que en esta hora, que vamos a estudiar tu palabra, que tú nos des el conocimiento y la sabiduría para entender este tema que tú nos traes para esta ocasión. Te pedimos que tú capacites nuestro corazón, Padre Santo. Te pedimos que nos prepares, Señor, para escucharlo. Y te pido, Señor, que nos dé la capacidad de presentarlo, Señor Santo. Te pedimos tu bendición, Padre Santo, para este tema, que este tema sea de bendición, Padre Santo, para todos los que lo vamos a escuchar, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a ver o examinar, ¿verdad? Lo que es un tema que basado en lo que dice Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Y como vemos, ya leímos el versículo principal, o el clave, que podemos decirle, para entender lo que el apóstol Pablo quiere decir en Gálatas capítulo 5, versículo 1, ¿va? Que lo acabamos de leer, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, Pablo aquí, ¿verdad? Está haciendo el llamado a cada uno de nosotros, ¿va? De que Cristo, mediante la muerte y su resurrección, ¿verdad? Y su vida perfecta, ¿va? Sin pecado, pues con eso, pues ya pues, trajo la libertad, que es su verdad, dice. Y eso está en Juan capítulo 8, versículo 36, que a la fecha dice: y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres. O sea que la verdad de Cristo, que es este libro santo, ¿verdad? Todo lo que es este libro santo, ¿va? Que nosotros poseemos, ¿va? Esta es la verdad, y esta es lo que nos conduce, pues, a la libertad, ¿va? Entonces nosotros, dice Pablo, ¿va? Que nosotros no debemos volver nuevamente al yugo de la esclavitud, dice, que es el pecado, ¿verdad? Debo decirles que el pecado, pues, es el que nos mantiene, pues, constantemente, va, oprimidos, porque, y técnicamente también a la condena, pues, de la muerte. Porque Romanos capítulo 6 y versículo 23, Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: porque la paga de pecado es muerte, dice, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice. O sea que todo lo que es pecado, ¿verdad? Todo lo que va en contra de la santidad divina de Dios, pues es pecado, pues. Y eso dice que
no tiene más recompensa pues, que la muerte, ¿verdad? O sea, la, el pecado pues merece la muerte. Pues. O sea, todos nosotros pues, merecemos la muerte. ¿No? Más la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, en otras versiones, es que nos han dado vida, dice, y una vida pues eterna como era al principio ¿va? De la creación, allá en Génesis, ¿verdad? Pues ese era el plan original de Dios, ¿verdad? Que todos nosotros viviéramos eternamente, o sea, todos pues tendríamos más de 1000 años, pues, porque la eternidad, pues, es implica vivir más de lo natural, eso quiere decir eternidad. Pero a causa del pecado, pues, nosotros vemos que la muerte ha entrado. Según Romanos 5 perdón, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. O sea, lo que aquí Pablo está diciendo a los romanos y a nosotros, ¿verdad? Es que por causa del pecado pues nosotros hemos atraído pues la muerte. ¿No? O sea, todos merecemos esta condenación eterna que es la muerte, ¿verdad? Porque así la ley pues, así lo merita, pues de pecado, pues la ley de pecado dice que todo pecador pues tiene que morir, pues, sea hombre, mujer, sea norcoreano, sea surcoreano, pues, sea de la nacionalidad que sea, pues merece morir, pues porque así es la ley, pues, de que todo lo que aquí habitan en este mundo, ¿verdad? Pues merecen pues la muerte, porque eso amerita el pecado, ¿verdad? Es lo que amerita. Pero Pablo ¿va? Siempre, o sea, en la Biblia también inspirada, ¿va? Y en este caso vamos a ver lo que dice, pues, Pablo, ¿verdad? Ver, dice versículo, segunda carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 17. Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 17. Repito nuevamente, Segunda Corintios 3, 17. Y dice así, porque Señor es el Espíritu, dice. Y donde está el Espíritu, dice, del Señor, ahí hay libertad, dice. Sabemos que el Señor, man, es el Espíritu. Y en el contexto, pues quiere decir, el Señor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando del Espíritu Santo ya, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y donde está el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu Santo del Señor, ahí hay libertad. O sea que Cristo, bueno, como le dije al principio, mediante su vida perfecta, ¿verdad? Su muerte y su resurrección, ¿verdad? Trajo la libertad, pero también el Espíritu Santo, que aquí lo dice, ¿verdad? Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, libertad del pecado, ¿verdad? Como le estaba mencionando, porque el pecado pues merece la muerte, lo que estamos mencionando hace poco, ¿verdad? Que todos pues merecemos morir, porque
¿verdad? Porque la muerte, así, la ley del pecado, pues así lo merita. La ley del pecado, lo que hay en este mundo, pues así lo dicta. Pero el Señor ese trae consigo la libertad junto al Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Porque vemos que el Espíritu Santo, ¿va? El que nos conduce al conocimiento de la verdad, es el que nos trae también la libertad, porque si nosotros no conocemos lo que es la verdad, ¿está cómo, verdad? Entonces Dios, el Espíritu Santo, con su infinita misericordia, ¿va? Y su infinito conocimiento, pues nos trae pues, el conocimiento para conocer verdaderamente la verdad y ser verdaderamente pues, libres de pecado, ¿verdad? Porque tengo que tener claro, ¿verdad? Que una vez que ya hemos hecho libres, pues no debemos de volver a esa vida que íbamos antes, ¿no? Una vida desordenada, ¿verdad? Una vida pues, en que da pecado, ¿verdad? En los deseos de este mundo, ¿va? En las concupiscencias de este mundo, ¿verdad? Eso es volver a ese yugo, ¿verdad? Y como vimos al principio, que dice Pablo que no debemos de volver a ese yugo. Dice. O sea, nosotros no tenemos que volver a lo que fue antes. Entonces vemos que nosotros tenemos que entender lo que es pues, libertad, pues, y lo que es el libertinaje, que es precisamente lo que es este tema. ¿Va? Libertad no es libertinaje. Como decía, no, es necesario entender los dos conceptos. ¿Va? La libertad, lo que Cristo nos trajo, ¿va? Es la libertad del pecado. ¿Va? Porque como lo digo, nosotros estamos condenados a qué? A morirse. Todos nosotros, pues estamos en pecado, ¿verdad? Y vivimos así, ¿verdad? Pero una vez que Cristo vino a morir, pues trajo la libertad. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8, ¿va? Versículo 1 y 2. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que estáis en Cristo Jesús, dice. Los que no andan conforme a la carne, dice, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado, dice, y de la muerte. O que como dice, la ley del pecado, ¿qué es lo que dice? Que todo pecador, y ya se lo dije, que todo pecador, pues, merece la muerte, ¿va? Así como todos los demás, ¿va? Que han vivido en este mundo, ¿va? Y conocen lo que es pecado, ¿va? Bueno, conocieron porque están muertos, ¿verdad? Pero los que ya sabemos lo que es pecado y lo que no es pecado, ¿verdad? Entonces, entendemos, bueno, debemos entender, ¿va? Que la ley del pecado de la muerte, porque pecado es igual a muerte. Pero más dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice. Para la ley santa de Dios, ¿va? Que son los 10 mandamientos, ¿va? Y este libro santo, ¿verdad? Que tenemos, esta es la ley que nos da la verdad, ¿va? Nos da la libertad que nosotros necesitábamos para ser liberados pues, de esa condena que nosotros teníamos, que era la muerte eterna. Bueno, primeramente la muerte aquí terrenal y luego la muerte eterna, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender, ¿va? Que la libertad es
la expiación completa de nuestro ser de todo pecado. Esa es la verdadera libertad. ¿Va? Y como dije hace ratito, que nosotros tenemos que entender cuál es la diferencia o el concepto de libertad y libertinaje. Porque muchos de nosotros pues, confundimos las dos cosas, ¿va? Y pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es ser libre de pecado, ¿verdad? Y otra cosa es estar pues, viviendo libremente, ¿va? Cuando digo vivir libremente, no me refiero pues a una vida sin restricciones, una vida sin normativas. Es a eso me refiero, a una vida libre de restricciones, técnicamente. Pero eso no es la libertad. La libertad es que la expiación de nuestro ser, ¿no? O sea, librados de todo pecado, técnicamente. Esa es la libertad, la expiación de nuestros pecados, hecho por la sangre preciosa de Cristo, ¿verdad? Que fue derramada cuando vino a morir, ¿va? Por cada uno de nosotros en esa cruz, ¿va? Eso es la libertad. Ahora, para no confundir tanto, ¿va? Para que veamos algo para que nos refuerce esto, lo que estoy diciendo, ¿va? Vamos a buscar lo que dice la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Primera Corintios 6, 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna, dice. O sea, Pablo está diciendo, o sea, todo lo que vemos, todo lo que podamos hacer, pues es lícito. ¿Y qué quiere decir Pablo? ¿Va? O sea que todo, pues, tenemos la libertad de escoger hacer lo que queramos, ¿verdad? Pues todas las cosas me son lícitas. Porque está en nuestra capacidad de elección y nuestra capacidad de razonamiento, pues escoger, o sea, podemos escoger lo que queramos hacer, ¿va? Pero no todo es conveniente. O sea, yo puedo hacer todo lo que yo quiero, pero no todo es conveniente, ¿va? O sea, yo tengo la capacidad no sé, se puede, no sé, ir a cualquier lado a hacer lo malo, ¿verdad? Pero no es conveniente por las leyes terrenales, ¿va? Por las normas aquí, va, lo que es de la institución gubernamental. Todo es permitirse, pero no todo conviene, dice Pablo. Ahí vemos los dos conceptos, ¿va? Son libres para hacer todo lo que quieran, ¿sí? Pero no me conviene hacer las cosas porque hay ciertos límites donde la ley, o sea, la libertad me permite hacer las cosas, ¿va? Ahí están los dos conceptos, ¿verdad?
Vamos a continuar lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y versículo 25. Repito nuevamente, Santiago capítulo 1 y versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente, dice, a la perfecta ley, dice, la de la libertad, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, dice, en lo que hace. Ok, con ese, más el que mira atentamente, ¿va? O sea, cuando dice, o sea, observa, o sea, medita en lo que dice, va. Más el que mira atentamente, dice, en la perfecta ley. Repetimos nuevamente, va. Lo que hablamos ya hace rato, va. El que mira atentamente en la perfecta ley, dice. O sea, todo lo que es este libro santo, va. Todo lo que está escrito aquí, pues, esta es la perfecta ley de qué? De la libertad, dice. Y persevera en ese. Hay un texto en Mateo 24, 12, si no me equivoco, que el que perseverar hasta el fin, dice, este será salvo, dice. ¿Y qué dice Santiago? El que persevera en la ley perfecta de la libertad, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, dice, en todo lo que haces. O sea, todo lo que meditamos, dice al principio, todo lo que meditamos en ella y la observamos perfectamente, ¿va? Detalladamente, ¿va? A este libro santo y perseveramos en ella, ¿verdad? Seremos bienaventurados en todo lo que hacemos. Vamos a buscar lo que dice Salmos 119. Salmos 119, versículo 45. Y ya vamos casi terminando. Salmos 119, 45. ¿Qué dice? Y andaré en libertad, dice, porque busqué tus mandamientos, dice. O sea que cuando nos buscamos de Dios y vemos la ley sagrada que Dios dio a Moisés, su siervo, ¿verdad? Y también está el libro santo, ¿verdad? O sea, aquí nosotros podemos cantar en qué? En libertad de ese texto, ¿verdad? Aquí nosotros podemos entender lo que es la libertad y qué es, pues, el conocimiento de ella, ¿verdad? Aquí podemos entender claramente, ¿verdad? Que Cristo vino a qué? A morir por cada uno de nosotros, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros, que Él nos da la oportunidad de servirles en libertad, como dice Lucas, capítulo 1, versículo 71 a 75, no lo vamos a leer. Pero se dice que nosotros somos libres de servirle sin temor y en santidad principalmente, ¿va? Nosotros hemos hecho libres para esto. Cristo nos ha hecho libres para que los sirvamos libremente. Ese es el propósito de la ley santa, perfecta de la ley, dice. Así que este libro santo nos ayuda a ¿qué? A conocer la verdad
y vivir conforme a esta verdad y vivir libremente, ¿va?, de pecado, ¿verdad? Entonces vamos a orar para finalizar. Padre Santo que estás en lo más alto de los cielos, gracias Padre Divino por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias Padre Divino por tu infinita misericordia. Gracias Padre por todo que nos has dado. Gracias por este mensaje que nos das en esta hora. Te pedimos tu bendición, Padre Santo. Te pedimos que tu paz y bendición sea con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.